A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Hola, estamos una vez más en su programa Sonrisas al Día, un programa destinado para aprender un poco más sobre la prevención de enfermedades bucales. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, el cual es un poco difícil para los pacientes comprender cuando van a la consulta odontológica. Mi nombre es Yemina Pérez y soy rehabilitadora oral y tenemos como invitado al doctor Esteban Vizcaíno, rehabilitador oral. Las restauraciones que podemos tener en boca van a ser de dos tipos, fijas y removibles. Los tipos de las restauraciones fijas son muy variados, desde una restauración simple hasta restauraciones completas que incluyen varios dientes. Y las restauraciones removibles, como podemos ver en la imagen, son restauraciones que son plaquitas que se las van a retirar durante la noche y colocar nuevamente durante la mañana. Para comprender un poco más sobre estas restauraciones, el doctor Esteban nos va a explicar cómo es una resina. Sí, precisamente, Remina, es conveniente explicar a los televidentes que la rehabilitación oral consiste no solamente de prótesis cuando faltan dientes, sino justamente cuando vamos a realizar restauraciones en cavidades y en piezas que tienen caries. Las restauraciones precisamente son materiales artificiales que vamos a utilizar para reemplazar el tejido dentario que se ha dañado. De esta manera nosotros podemos evitar que las piezas dentales continúen con caries y el paciente obviamente se le pueda devolver al paciente la función y también la estética. Bueno, las restauraciones de resina simple van a iniciar siempre con un acondicionamiento del diente, ya que las resinas en sí no tienen la capacidad de adherirse al diente. El acondicionamiento, como podemos ver en la imagen, comienza con la aplicación de un ácido azul, el cual es un ácido grabador que tiene como objetivo crear microporosidades en los dientes. Este ácido va a crear microtúbulos en el cual va a ingresar la resina y va a adherirse al diente. ¿En qué casos recomienda realizar una resina? Es conveniente, como podemos ver ahorita en las imágenes, justamente estamos haciendo el proceso del grabado ácido del diente para posteriormente colocar una restauración de resina. Es conveniente realizar restauraciones directas de resina, sobre todo cuando la estructura dental del diente no ha sido extremadamente afectada, es decir, cuando todavía tenemos estructura dental y podemos colocar un tipo de restauración inmediatamente en el momento de la cita con el paciente. Como podemos ver en la imagen, estamos realizando el grabado ácido y a continuación se procede a la aplicación de un sistema adhesivo y a la restauración definitiva inmediata de la pieza dental. De esta manera le devolvemos, como habíamos comentado, la función y también la estética para que el paciente pueda, en este caso, masticar o también sonreír si es que fuera una restauración en el sector anterior. Esto en cuanto a las restauraciones más simples que se pueden realizar en boca. El siguiente tipo de restauración son las incrustaciones, las cuales ya son de un tipo indirecto. Estas restauraciones o incrustaciones van a ser realizadas en el laboratorio, las cuales pueden ser de diferentes materiales, metálicas, cerómeros o porcelanas. Las incrustaciones se las van a realizar cuando ya el diente ha perdido bastante tejido y sobre todo cuando la terminación o la caries ha avanzado a nivel de la encía. Las incrustaciones vamos
a conseguir una adaptación casi perfecta y un pulido casi exacto debido a que estas ya son realizadas en el laboratorio. Cuando llegan a la consulta las vamos a cementar y el principio es muy similar al de las resinas. Se debe acondicionar el diente, aplicar ácidos para crear microtúbulos y luego son cementadas. En cuanto a las restauraciones de recubrimiento completo, tenemos ya las coronas. Las coronas pueden ser de varios materiales. ¿Qué materiales tenemos para las coronas, Esteban? Bueno, las coronas pueden ser realizadas de diferentes materiales, como bien has dicho, Yemina. Pueden hacerse de porcelana pura, que es lo que se está haciendo actualmente, ya que es un material altamente estético y nos permite brindar al paciente una solución bastante similar a los dientes naturales. También tenemos un material que se llama metal porcelana, que en el interior de la estructura tenemos metal y sobre esta colocamos porcelana. De igual manera tiene una solución estética bastante buena, sin embargo tenemos una estructura interna que nos va a facilitar la adaptación primero al diente y también el sellado marginal en el hombro del tallado. Sin embargo, la selección del material de las coronas vamos a determinarla de acuerdo a la posición del tallado, es decir, del diente en el cual estamos colocando la corona, y también de acuerdo al tipo de restauración que vamos a hacer, es decir, si es que se requiere una solución bastante estética o no. Las coronas son un tipo de recubrimiento completo, es decir, cubre a todo el diente. Estas se pueden hacer de forma unitaria. Cuando ya tenemos una pérdida dental, cuando tenemos ausencia de un diente, uniendo varias coronas se forman un puente. Un puente es un tipo de restauración fija, la cual ya es múltiple, es decir, involucra varias piezas dentarias. Como podemos ver, hay puentes fijos como sobre implantes y sobre dientes. El principio es básicamente lo mismo. Los puentes fijos sobre dientes, estos van a ser realizados también en diversos materiales, tanto metal porcelana, circonio o porcelana pura. ¿En qué casos podemos utilizar cada tipo de material, Esteban? Depende realmente de si es que la corona va a ser sobre implantes o sobre dientes. Si es que nosotros vamos a colocar coronas sobre implantes, el procedimiento para realizar la corona es diferente y varía un poco con respecto al procedimiento que realizamos para confeccionar una corona sobre dientes naturales. Es decir, cuando nosotros vamos a realizar coronas sobre implantes, requerimos de aditamentos protésicos que nos permitan transferir la posición de los implantes de la boca del paciente a un modelo en el cual posteriormente se realizan las coronas. Estas coronas pueden ser de metal porcelana, de circonio porcelana o de circonio puro, y también finalmente pueden realizarse de porcelana pura siempre y cuando estas vayan a ser cementadas. Es importante que los televidentes entiendan que las coronas sobre implantes son un elemento y una herramienta que tenemos los odontólogos actualmente para solucionar los problemas cuando el paciente no tiene dientes y tampoco podemos hacer una prótesis fija. Entonces los implantes son una herramienta bastante útil para este tipo de casos, ¿sí? Como desventaja de un puente fijo sobre implantes es que debemos tallar a los dientes sanos vecinos al espacio edéntulo. Es por ello que una mejor alternativa es una corona sobre implante. Colocar un implante en la zona edéntula y sobre esta una corona. La principal diferencia que tenemos entre las coronas sobre implantes y las coronas sobre dientes es que las coronas sobre implantes van a tener una chimenea, es decir, un orificio por el cual va a pasar el tornillo pasante. Esta chimenea va a ser sellada luego con resina para que no se note y los pacientes frecuentemente deben regresar a la consulta para reajustar estos tornillos. Usualmente a los 3 años ya se aflojan los tornillos de las coronas sobre implantes. Esto en cuanto a las restauraciones fijas. También tenemos varios tipos de restauraciones removibles o restauraciones híbridas sobre implantes. Estos tipos de restauraciones removibles dependen del material que están elaboradas. Hay acrílicas completas, hay flexibles o Valplas y hay acrílicas con metal. Algunos tipos de restauraciones removibles deben ser consideradas únicamente restauraciones provisionales.
debido a que su uso prolongado, es decir, mayor a un año, no se recomienda porque pueden comenzar a cultivar bacterias y hongos. Es preferible solo utilizarlas hasta un año. Comenzamos los diferentes tipos de restauraciones removibles que podemos hacer con las restauraciones completamente acrílicas. Estas restauraciones acrílicas son una buena solución o un buen tratamiento cuando el paciente va a realizarse un procedimiento sobre implantes. Mientras se esperan los tiempos de cicatrización de los implantes, el paciente no se queda sin dientes y tiene una prótesis removible. Usualmente los tratamientos sobre implantes toman un tiempo como máximo de 8 meses, entonces la prótesis acrílica total o la prótesis Valplas es muy buena. ¿Qué nos puedes decir sobre las prótesis removibles acrílicas? Realmente las prótesis acrílicas era un procedimiento que se realizaba muy comúnmente en la antigüedad y se las utilizaba como prótesis definitivas. Sin embargo, las prótesis acrílicas ahora en la actualidad se las utiliza bastante, como tú dices, para tratamientos provisionales. Es decir, mientras estamos a la expectancia o a la expectativa de ver qué pasa con los implantes que colocamos en el hueso, o también podemos colocar este tipo de prótesis cuando los pacientes no tienen recursos económicos demasiado altos. Sin embargo, este tipo de prótesis nos permite dar al paciente devolverle la función a un costo relativamente económico. Otro tipo de restauraciones que tenemos son las restauraciones ya con una estructura metálica. Este tipo ya es una restauración definitiva, es decir, se la puede utilizar más de un año. Las restauraciones que tienen una estructura metálica son prótesis también removibles, pero ya no van a acumular tantas bacterias y tantos hongos debido a que el metal puede tener mayor pulido. Las prótesis removibles cromo-cobalto, el metal es una aleación de cromo-cobalto, es una muy buena alternativa para restituir dientes perdidos a un costo mucho más bajo que las restauraciones sobre implantes. ¿Qué nos recomiendas de las prótesis removibles? ¿Algunos cuidados? Sí, es conveniente que los pacientes sepan que las prótesis removibles deben ser limpiadas cuidadosamente todos los días. Siempre antes de irnos a dormir, el paciente debe realizar un cepillado de la prótesis con otro cepillo dental, no con el mismo que se cepilla sus dientes, y el cepillado debe realizarse con jabón líquido, no con pasta dental, ya que si es que utilizamos cualquier otro producto, nosotros podemos generar daños no solamente en los dientes artificiales, sino también en el metal, lo cual va a corroer, es decir, no podemos utilizar químicos como por ejemplo cloro en las estructuras metálicas, porque van a generar a la larga destrucción del metal y también van a disminuir el tiempo de vida de la prótesis. Otro cuidado que se debe tener siempre es de una limpieza meticulosa de las piezas dentales que quedan todavía en boca, porque el utilizar una prótesis removible de por sí va a generar la acumulación de placa bacteriana. Entonces los pacientes deben entender que se necesita tener una limpieza mucho más profunda, ¿sí? Y también una visita al odontólogo periódica para verificar y controlar que el asentamiento de la prótesis se encuentre de manera adecuada y que los dientes no tengan lesiones cariosas. Muchos pacientes presentan también enfermedad en las encías cuando usan este tipo de prótesis removibles. ¿Qué podemos hacer para impedir o reducir el riesgo de enfermedades en las encías cuando utilizamos las prótesis removibles? Bueno, uno de los factores más importantes que yo considero es que las prótesis deben estar bien adaptadas, ¿sí? He visto pacientes que utilizan prótesis por muchos años, es decir, que las llevan puestas por 10 o 20 años y las prótesis ya no se encuentran bien adaptadas. Entonces, este es uno de los factores principales por los cuales se empieza a generar problemas en las encías. Entonces, nosotros debemos tener un control, como te había comentado, un control periódico en el odontólogo para ver que las prótesis se encuentren ajustadas adecuadamente y también utilizar materiales adecuados. Esto ya corresponde al odontólogo. Sin embargo, para los pacientes es importante que sepan que se debe hacer controles periódicos y ver que las prótesis estén funcionando correctamente. Si es que los pacientes ven que la prótesis tiene algún defecto, alguna fractura o
ya no se encuentra ajustado adecuadamente, es conveniente que le comenten al odontólogo para que de esta forma el odontólogo pueda resolver este problema realizando tal vez una nueva prótesis o en su defecto hacer un ajuste de la prótesis que tienen en el momento. Otro tipo de prótesis que podemos realizar son las prótesis híbridas. Este ya es un tipo de prótesis sobre implantes, la cual es fija pero facultativamente removible. Es decir, sí se la puede remover en boca, pero únicamente cuando vamos a la consulta odontológica, el profesional va a retirar los tornillos y va a remover para hacer una limpieza con ultrasonido. Este tipo de prótesis se la conoce también como All on 4 o todo en 4, debido a que va soportada en 4 implantes, aunque ahora también se colocan 6 implantes o incluso 8 en la parte superior para sostener este tipo de prótesis. También la conocen como prótesis híbrida, es debido a que sus materiales son muy similares a las prótesis removibles como vimos, tiene acrílico y metal, pero va a ser fija ya que va a estar atornillada sobre los implantes. Estas prótesis híbridas es una muy buena alternativa para los pacientes que han perdido todas sus piezas dentarias y no quieren utilizar prótesis removibles. Las prótesis híbridas son unas prótesis muy buenas. ¿Qué nos puedes decir sobre las prótesis híbridas, Esteban? Las prótesis híbridas realmente son, como habíamos comentado, una herramienta bastante útil actualmente, ya que la única forma de resolver, devolver a los pacientes dentaduras era con prótesis totales, que eran las prótesis que se retiran y que es necesario que el paciente en la noche se las retire y las lave y se vuelva a colocar. Sin embargo, actualmente las prótesis híbridas son bastante útiles, ya que, como justo mencionabas, van atornilladas en los implantes. La ventaja de esto primero es que nos confiere una masticación bastante buena, muy similar a la masticación que tienen las personas normales, es decir, las personas que tienen dientes normales, y también nos va a conferir una estética bastante buena. No tenemos el riesgo de que la prótesis se nos caiga ya que está atornillada, y finalmente estas prótesis van a tener un tiempo y una durabilidad mucho mayor. Es decir, van a requerir que se cambie cada cierto tiempo, sin embargo es mucho mayor en comparación con las prótesis removibles que habíamos conversado anteriormente. Una desventaja de las prótesis híbridas es que al estar realizadas en acrílico, el acrílico debe ser cambiado frecuentemente, como nos indicas. Los dientes de acrílico sí van a sufrir desgastes y también el acrílico rosado que simula la encía va a perder su color rosado. ¿Cada cuánto tiempo es preferible cambiar este acrílico? En las prótesis híbridas se recomienda el cambio aproximadamente cada 5 años. ¿Sí? Normalmente el paciente va a darse cuenta que los dientes van a empezar a desgastarse y es momento para que el odontólogo realice el cambio del acrílico. Sin embargo, la estructura metálica interna se puede mantener. Entonces esto es un beneficio, ya que podemos conservar la estructura interna y solamente cambiamos los dientes y el acrílico. ¿Sí? Sin embargo, es importante que el paciente asista a las citas periódicas, es decir, cada 6 meses o cada año, para verificar el odontólogo realiza una limpieza de todas las estructuras internas, es decir, de las estructuras que van a soportar la prótesis, y también realizar una limpieza de la prótesis en sí. De esta manera vamos a tener un cuidado meticuloso y vamos a tener que los implantes van a permanecer por mucho más tiempo en la boca. ¿Sí? Pero se estima que aproximadamente entre 4 a 5 años es necesario realizar el recambio del acrílico y de los dientes de las prótesis híbridas. Una recomendación también es realizar el cambio de los tornillos pasantes, los cuales fijan estas prótesis. Cada vez que se hace un cambio de tornillos, colocamos tornillos nuevos que nos van a asegurar que no soporten mucha fuerza y no vayan a romperse. El principal problema de las prótesis sobre implantes es la ruptura de tornillos. Es por ello que cuando se hace el cambio de acrílico también se hace un cambio de tornillos pasantes. Otro tipo de prótesis que podemos realizar son las prótesis o sobredentaduras. Estas son igual soportadas o retenidas sobre implantes, pero son removibles. Las sobredentaduras van a ser retenidas ya sea por ataches en bola o por barras. Los ataches en bola son 2 aditamentos que se colocan sobre los implantes y en la prótesis se van a colocar 2 cauchos que van a crear una suelda al momento de colocar la prótesis. En estos casos de prótesis removibles sobre implantes, ¿en qué casos recomiendas hacer prótesis removibles? Realmente
yo recomiendo la utilización de prótesis sobre implantes fijas. ¿Sí? El objetivo principal de los implantes es el de generar una prótesis que se conserve en boca y que el paciente no tenga que retirársela. Sin embargo, tenemos la posibilidad de hacer una prótesis, como vemos en las imágenes, una prótesis removible que va soportada sobre los implantes. Esto es bastante útil, sobre todo cuando los pacientes presentan en el arcada inferior, es decir, en la mandíbula, presentan un hueso demasiado pequeño. Entonces, estos aditamentos en bola que tú mencionabas nos van a ayudar a retener a la prótesis en su lugar y evitar que ésta se desaloje cuando estemos masticando o cuando estemos hablando. Entonces, son herramientas útiles que nos van a permitir sostener la prótesis en su lugar. También cabe mencionar que este tipo de prótesis son más económicas que las otras, ya que solamente vamos a utilizar probablemente 2 implantes y los aditamentos en bola que van sobre los implantes. Como habíamos visto en la anterior, necesitamos por lo menos 4 implantes o tal vez 6 u 8. Entonces es una opción más económica, sin embargo va a tener buenos resultados a largo plazo. En cuanto a pacientes que tienen motricidad reducida, es recomendable utilizar estas prótesis removibles debido a que es mucho más fácil higienizar. Los pacientes que no pueden higienizar una prótesis híbrida se les va a acumular mucho sarro y van a tener que visitar con mayor frecuencia al odontólogo. ¿Alguna última recomendación, Esteban, para las prótesis? Finalmente me gustaría decir a los televidentes y a los pacientes que acudan al odontólogo para que el odontólogo sea quien diagnostique de manera adecuada qué tipo de prótesis o qué tipo de tratamiento odontológico requiere. Es decir, no debemos esperar que el paciente por sí nos dé una respuesta, sino que debemos acudir al odontólogo y este va a determinar cuál es el tratamiento adecuado para nosotros. Esto fue su programa Sonrisas al Día. Esperamos verlos en el próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.